Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con propuestas para ser mejores ciudadanos y sobre todo con buenos invitados. Así que la noche de hoy vamos a compartir con un escritor que se encuentra al otro extremo de este continente, un poco al sur. Me refiero a uno de los autores de Sultana del Lago Editores, un poeta, narrador y ensayista extraordinario llamado Mauricio Rojas Gess, quien ha publicado con Sultana del Lago Editores un poemario que ustedes podrán adquirir a través de Amazon, y también tiene con nosotros el poemario se titula Formas Microscópicas y tiene un libro de ensayos que está también ya disponible en Amazon y que ustedes pueden disfrutar y sobre el cual quizás estaremos conversando hoy en extenso, que se llama Ensayos y Notas de Literatura Iberoamericana. Entonces nos encontramos con este escritor nacido en Santiago de Chile en el año 1978. Quiere decir que eres un joven de los años 90, viviste tu adolescencia y juventud en esos años 90 y principios del siglo XX, del siglo XXI, y que tienes muchísimo que decirnos sobre el nuevo Chile, sobre este Chile y esta Latinoamérica que se abre a los albores del siglo XXI y que sin duda nos ofrece una nueva forma de ser ciudadanos y de ver el mundo. Mauricio, por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. ¿Cómo están? Les envío un saludo afectuoso desde acá de Santiago de Chile a todos nuestros oyentes ahora de Puerto de Libros. Un saludo afectuoso y un abrazo fraterno para largos tiempos convulsos que han vivido nuestros hermanos venezolanos por allá. Estudiaste periodismo. Háblame un poco cómo un periodista termina convirtiéndose en un especialista en literatura. Inicialmente yo partí en la literatura más o menos de los 12, 13 años, escribiendo primero poesía y microcuentos. Eso fue mis primeras aproximaciones a la literatura. Luego, ya en el ámbito del periodismo, me interesa otro tipo de texturas comunicacionales igualmente, que me interesaban como formas expresivas también, de tal manera que me he ido vinculando a la literatura desde bastante joven, hace muchos años ya. O sea que escribes desde los 13 años. ¿Y esa inspiración llegó a raíz de qué? ¿En qué momento te encontraste con la necesidad de escribir? La verdad es que siempre en mi casa hubieron muchos estímulos respecto a ello. Tenía una biblioteca donde habían diversos tipos de libros
y siempre he estado por ahí, tenido un espíritu un poco investigador y me he ido metiendo en distintas textualidades literarias en la biblioteca de mi casa y por ahí empezó a desarrollarse este bichito, digamos. Mira, te especializas con un magíster, es decir, con una maestría en literatura latinoamericana y chilena. Háblanos de esa experiencia en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Por qué profesionalizarse en posgrado en literatura? Sí, la verdad es que la literatura siempre ha sido uno de los principales ejes articuladores de, de, mi- de mis composiciones, por cuanto también soy investigador cultural y sentía la necesidad de estudiarlo más profundamente. Y interesante es la propuesta que me proponía el magíster de literatura de esa universidad, de mi Universidad de Santiago de Chile, por cuanto no solo se estudia el canon occidental, los canon latinoamericano de literatura, sino que también hay una apertura hacia las literaturas mestizas, las literaturas de pueblos indígenas que me parecía interesante estudiar más a fondo, ya que yo tenía una formación más que nada en los formatos de los grandes escritores hispanos, pero como del canon. Me faltaba indagar más allá en estas literaturas mestizas, en estos otro tipo de enunciados importantes que hay en muchos autores eh, latinoamericanos que escriben desde otros lugares, desde otros registros. Mira, la tradición de la literatura chilena es una de las más nobles, extensas y deliciosas de todo el continente. Digamos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son próceres, no solamente de tu país, sino de toda la lengua. Ya no solamente pertenecen a Chile, sino a toda la lengua, pero al lado de ellos se encuentran nombres maravillosos. Pienso en Pablo de Roca, pienso en un Vicente Huidobro, pienso en tantos creadores que ha parido Chile, y Chile que es un país de muy pocos habitantes en comparación con el resto de los países del continente. Pensemos en Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, Venezuela 30 millones, hasta Ecuador y Perú tienen millones, duplica la población de Chile, y aún así ustedes son una sociedad que ha dado tanto a la literatura, al pensamiento escrito, a la creación. ¿Por qué crees que esa playa hermosa, gigante, extensa, que se lleva a medio continente, tiene tantos creadores? A ver, pudiese ser que somos uno de los últimos países más recónditos de acá del planeta. Estamos bien apartados de todo, estamos como en el borde oceánico ya. Y quizás nuestra aproximación a la creatividad, a la literatura, tiene que ver con que estamos como muy alejados digamos, en el borde del continente americano, y de ahí me imagino que surge una necesidad expresiva de ir plasmando de distintas textualidades el acontecer humano, humanista, existencial, filosófico, que se va plasmando en distintas facetas de la poética chilena en este caso. Me imagino que esa es una de las variantes que hay. Y la otra es que, bueno, eh, Chile tiene una tradición de la poesía que se imprimió en los tiempos de la colonia, con Alonso Ercilla y Zúñiga, que sembró un texto importante en América, como es La Araucana, donde narraba el acontecer bélico de los españoles, con en este caso los nativos mapuches y los distintos pueblos originarios. Eso ya fue en el siglo XV, que es un poema épico muy interesante. Imagino que por ahí ya se va forjando en ese tiempo
un interés por la lírica que después que se fue configurando ya como literatura chilena, latinoamericana, de distintas otras ópticas. Mira, pienso en los paisajes, en la estructura paisajística que terminan haciendo una especie de fenomenología en los creadores. Cuando hablamos del mar, por ejemplo, en la poesía venezolana nos referimos a un espacio cálido, a este mar Caribe que sin duda parece paradisíaco y que muchas postales ha inspirado, ¿no? Pero el mar en Chile es otra cosa. El mar en Chile es una frontera hermosa, brava, indomable y al mismo tiempo una especie de diferencia que hace que la tierra sea valiosa en el sentido en el que es el refugio de la bravura de ese mar. ¿Cómo te relacionas tú con el mar chileno? Sí, igual es interesante este espacio oceánico como una vía de digamos, que te conecta con otro tipo de elementos. Ya el mar ha sido siempre como un enigma, un misterio. Todo lo que ahí sucede, todo lo que deviene de esas zonas que prácticamente no conocemos mucho. Entonces es un elemento enigmático que va movilizando igual el espíritu creativo de la lírica. Me parece interesante como forma el mar tan impetuoso, tan extraño muchas veces. Por ahí es interesante lo que puede suceder con esa conexión. Bueno, mira, hay muchas cosas que hablar sobre tu bello país. Creo que podemos adentrarnos en eso en el transcurso de esta entrevista y sobre todo quizá aprender de la manera en la que ustedes son un referente de la civilización democrática que quiere el continente, ¿no? Y cómo han intentado superar sus crisis y dirimirlas electoralmente. Vamos a hacer una pequeña pausa para terminar nuestro primer segmento. Las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, por nuestras redes sociales que son @librería radio en Twitter y en Instagram. Es una pequeña pausa, son solamente 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @librería radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche en compañía de uno de los autores de Sultana del Lago Editores, un excelente profesional, investigador, periodista chileno llamado Mauricio Rojas Ges. Mauricio, me quedé pensando en ese Chile que después del derrocamiento, o digamos,
no sé si derrocamiento, esa no es la palabra, después de la transición hacia la democracia que consiguió con la caída, con la salida del poder de Pinochet, bueno, ha ido dando muestras de un desarrollo económico que algunas personas lo ven entre comillas, y después nos ha ido mostrando, sí, una cara amable. Se ha convertido, sin duda, y para los zulianos más, yo pertenezco a un estado de Venezuela que se llama el Zulia, y nuestra ciudad, Maracaibo, hay muchísimas personas que han inmigrado a Chile, y sé que tengo muy queridos amigos que están en Concepción, en algunas partes de tu país, y sé que son ahora un porcentaje significativo de la población. Creo que los venezolanos llegan a un 1% o a un 2% de los habitantes de Chile. Háblame un poco de cómo Chile se convirtió en esa especie de tierra prometida para nosotros. ¿Por qué crees tú o cuáles fueron los procesos que tú viviste para que Chile llegase a ser un país quizá el más desarrollado de América del Sur? ¿Y cuáles crees tú que son las falencias o las maneras en las que tu país debe enfrentarse a los nuevos retos que le impone el siglo XXI? Mira, yo visualizo a Chile desde dos aristas un poco antagónicas. Bueno, luego del retorno a la democracia en 1990 acá en Chile, después de un periodo bastante oscuro en nuestra historia y en general en la historia de Latinoamérica, con muchas dictaduras, Chile fue desarrollando un modelo económico, político, que permitió ir avanzando a muchas capas sociales que estaban antiguamente postergadas mucho en la pobreza, y lo que aquí se llama la clase media, que es como el grueso que conforma la población chilena, fueron de a poco viendo cómo se movía un poco mejor su calidad de vida en ese sentido. Chile tuvo bastantes empresas extranjeras que se asentaron por acá de distintas partes del mundo, y se empezó a crear ese tipo de modelo capitalista, se podría decir. Y ahora, luego de aquello, hubo una transición en este modelo capitalista un poquito ya más llevado a los bordes, que se transformó en un modelo ya más neoliberal, que es lo que a las personas no le hizo mucho sentido, digamos. ¿Qué pasa? Que los chilenos no participaron de la configuración social, esta nueva configuración social que se estaba armando. Entonces ahí se produjeron algunos tipos de desajustes en ello, y hoy en día el modelo ya no es tan considerado válido en muchos aspectos, siendo que ha tenido cosas buenas. Y claro, hay muchos hermanos venezolanos que han venido a este lugar, porque ciertamente sí hay cosas buenas y cosas positivas, y Chile igual es un país que digamos, puede tender la mano hacia los venezolanos, como lo fue para nosotros en los años 80, cuando muchos se exiliaron de la dictadura en Venezuela y fueron muy bien acogidos por nuestros hermanos venezolanos allá. Mira, disculpa que haya caído en este vacío. Estoy pensando precisamente en eso, en que mis libreros, los que me formaron la mitad de mi biblioteca, eran una pareja de chilenos que regentaban la librería de la Facultad de Humanidades, la señora Rosa y el señor Manuel, dos personas verdaderamente maravillosas que volvieron a Chile por culpa de esta crisis. Pero me decía el señor Manuel, cuando estaba rematando los libros de su librería, me decía: yo he pasado 40 años de mi vida en Venezuela, he vivido más tiempo en Venezuela que en Chile. Y eso me trae recuerdos poderosísimos de la amistad con estas personas. Mira,
vamos a hablar sobre ese proceso democrático que ustedes se han desarrollado, que han creado, después de una ola de violencia que sin duda fue noticia, ¿no? Ver de repente al país que estadísticamente tenía la mayor estabilidad de la región, verlo convertido de repente en un caos y ver protestas constantes, ver violencia, destrucción de bienes públicos, y que esto terminara para bien en un referéndum y en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué expectativas ves en ese sentido? Sí, me parece interesante esta nueva apertura política después de ese caos que tú mencionas y que recorrió gran parte del mundo. Era impensado que aquello sucediera acá en Chile, que ha estado generalmente fundamentado su esfera política y sus procesos sociales más en tranquilidad, y ahora ya tomó un cauce significativo. Podemos decir que se viene un proceso bastante auspicioso en cuanto a la composición de esta Asamblea Constituyente, o como se denomina acá, Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia chilena, y me parece que de otros países de Latinoamérica también, existe la posibilidad de que distintos estamentos sociales tengan voz y voto en esa configuración. Ya no pertenece solamente a la élite política, que en el caso chileno venían de 4 o 5 colegios de los sectores más acomodados, sino que ahora hay muchos representantes de pueblos indígenas de distintas geografías de acá, que nunca fueron escuchados en su cosmogonía, en su cultura, y integran el proceso. Entonces, ahora sí hay un fiel reflejo del Chile real, en el sentido de que están todas las capas sociales expuestas ahí. Eso es interesante porque lo lleva a articular un diálogo para acercar posiciones en propuestas. Sin duda, un riesgo también. Bueno, mover las bases de la institucionalidad de un país podría llevarlos a quizás cometer errores gravísimos. Yo pienso, por ejemplo, en los desbarajustes de nuestra vida política en Venezuela, ¿no? Tuvimos un proceso constituyente que fue la bandera de Hugo Rafael Chávez Frías, y esa constitución, para bien o mal, produjo que durante 5 años hubiese una desconexión entre la realidad política de quienes apoyaban a Hugo Chávez y la realidad de quienes lo adversaban. Por lo menos desde 1998 comenzó el debate de la constituyente como propuesta hasta 2004. No hubo manera de conciliarse en que se aceptase que el país completo tiene una nueva constitución. Y ahora mismo vivimos procesos que rayan fuera de la constitución, que están fuera de los procesos constitucionales, que no se obedecen a los periodos de la constitución. La constitución se convierte también, por ser una constitución nueva, una constitución que tiene unos 20 años, 21 años, se convierte también en un hecho digamos, fútil. Puede ser un papel que nos fundamenta como ciudadanos, pero también es algo que en la conciencia de la gente puede ser modificable, puede ser víctima de la manipulación política o del suceso de transformaciones dependiendo de la voluntad. Entonces, hay un riesgo, y espero que en Chile no suceda nada malo, todo lo contrario, que salga una constitución fortificada por la voluntad popular. Sí, claro, ciertamente que hay un riesgo en todo proceso de esta naturaleza que es importante e inédito, y esperamos que se direccione hacia consenso y hacia diálogo, no permitiendo que los maximalismos de uno u otro lado se impongan, sino que
hay una tendencia más racional hacia la construcción de un país donde puedan todos tener su espacio, sin ir en contra de de la minoría en este caso y evitando los maximalismos. Bueno, ya superando un poco el asunto político y acercándonos al final de este segmento, me gustaría, bueno, llevar un poco el récord de tu literatura, porque tú has publicado con nosotros este poemario Formas Microscópicas, del cual hablaremos en el próximo segmento, pero también has publicado un libro llamado Pensamiento Crítico de Personajes Femeninos en 3 obras dramáticas chilenas del siglo XIX. Y supongo que por el nombre que tiene ese libro es tu tesis de grado para la maestría. Sí, así es, claro. Y es una investigación académica que me fui a escarbar en el siglo XIX chileno desde la perspectiva de la mujer, que si bien es cierto tiene un referente chileno, puede ser aplicable perfectamente bien a Sudamérica, a heroínas sudamericanas también. Bueno, conversaremos de eso en el próximo segmento, así que quienes quieran enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un amigo de Chile, de Santiago de Chile, nuestro autor Mauricio Rojas Ges. ¿Se pronuncia bien Ges de esa manera? Me gustaría saberlo. Sí, está bien, Luis, sí. Cuéntame una cosa, Mauricio, háblame de la parte creativa, porque eres un hombre multigenérico. Escribes entonces el ensayo, la parte de la creación intelectual, pero después te encontramos también escribiendo un libro de cuentos llamado De Buena Cepa, y antes de publicar con nosotros publicaste un poemario llamado Cenizas Semánticas. Estas exploraciones por los diferentes géneros, coméntanos a cuál crees que pertenece tu alma. A ver, yo creo que más que nada una de mis raíces viene desde de la poesía, una de ellas, y la otra al ensayo, digamos. Por ahí están mis dos almas, se podría decir. Pero detengámonos en el libro de cuentos, ahora que lo excluiste un poco. Háblanos de Buena Cepa, de ese libro de cuentos, ¿cuándo lo publicaste y qué características tiene? Mira, son unos relatos, uno de ellos realiza una crítica hacia la función de las instituciones de la iglesia en la faceta de corrupción y cómo hay un travestismo
de identidad a la hora de sacralizar cierto, digamos, discurso, y por otra parte se van sabiendo otras cosas que hacen algunos personajes, digamos, de esa índole. No nos podemos meter a todos en el saco. Hay un cuento que se llama Travesti que habla de eso también, y hay historias de aspectos cotidianos que suceden en la ciudad, digamos. Por ahí se orienta ese libro de buena cepa. Bueno, en También. Chile también el asunto de los problemas internos de la iglesia y la manera en la que ocultaban algunos casos de crímenes fue noticia en este siglo XXI. Ah, vi una Así es, película muy buena, ahorita no recuerdo el nombre, sobre ese asunto. así es. Eh, eh, Mira, publicaste con nosotros Formas Microscópicas y quiero leer el primer poema que le da título al libro. Dice: no se ven las palabras desde lejos, solo vibra una música de lluvia y neblina, notas de un encuentro del hombre con el símbolo, el comienzo de un espacio, en la palabra que de a poco se pierde en tecnológicas certezas absolutistas. Se pierden un poco las palabras, quieren que no hallemos su raíz, borrar su antigüedad e historia. Nos empujan a no hallar el lenguaje y aún quedan algunas resistencias posibles. En esas resistencias posibles veo entonces también este instinto del que busca resaltar dentro de la propia creación la preocupación por la memoria. ¿Será que tiene que ver con el Mauricio ensayista también el modus operandi de este poema? Sí, claro, en cierto modo, la memoria cultural que a veces se nos va extraviando un poquito, y tenemos que ir, nosotros que nos dedicamos al área de la cultura, tratando de mantenerla vibrante y viva. Porque si bien la tecnología nos gusta, es importante, pero venimos de una tradición en la palabra, en el lenguaje, y eso tenemos que mantenerlo vivo, conviviendo y compartiendo con toda la importancia de la tecnología, que obviamente es relevante, pero no extraviar nuestra raíz, que en este caso nuestras son las palabras, las letras. Háblame de tu primer libro de poesía, de Cenizas Semánticas. Y cenizas semánticas me aproximo desde la filosofía a la construcción lírica de ese libro, digamos. Es un libro que se va escribiendo por capas semánticas, y hay aspectos de metapoesía en ello, y es una indagación en la lírica desde una fragua creativa que nos mueve, que nos moviliza, pero como un escarbar, un escudriñar en qué hay en la poesía, qué es la poesía, de dónde nos mueve, de dónde nos moviliza. Ese es uno de los ejes que articula Ceniza Semántica. Claro, claro que sí. Mira, tu cuarto libro es editado con Sultana del Lago Editores, y eso para nosotros es sin duda un honor, ¿no? Ensayos y notas de literatura iberoamericana. Este es un libro por demás curioso porque logras tratar muchísimos temas, desde el discurso feminista, cuando te toca hablar de una mujer, pero también habla sobre diversos escritores. Háblanos, voy a leerles a las personas que están con nosotros el nombre de estos ensayos, para que tengan una idea del contenido de este libro. Dice, el primero se llama Infortunios de Alonso Ramírez, de la lírica a la épica, convergencias narrativas de un discurso híbrido. El segundo ensayo tiene como título Pensamiento crítico del personaje Camila en La Camila, o La patriota de Sudamérica, de Camilo Enríquez. Yo, por cierto, ese libro de Camilo Enríquez no lo conozco, pero sí estudié en letras, tuve la oportunidad de tener los libros de crítica y de
y de apreciación literaria de Camilo Enríquez. El universo simbólico en el cuento El Rey Burgués de Rubén Darío. Y bueno, ya vamos saliendo del sur, nos encontramos con el nicaragüense Rubén Darío. Después, Voces críticas y disonancias de Carlos Pessoa Beliz. Después, el siguiente ensayo se llama Humanismo y desgarro en Los 9 monstruos de César Vallejo. Después, el siguiente ensayo se va hasta España y dice: para una lectura nietzscheana del poema El cuerpo deshabitado de Rafael Alberti. Y el último ensayo de esta selección de ensayos se llama Metapoesía y memoria en la llave que nadie ha perdido, bosquejos de una escritura. Después hay una selección de notas, que sí son ensayos pero mucho más cortos, y donde, bueno, lees a Clarice Lispector, a Silvino Campo, a Triago de Melo, a Sofía de Melo, habla sobre el Quijote, ¿no? Ese espacio, ¿no? La falsa locura de Alonso Quijano. Habla sobre un cuento de García Márquez, sobre la escritora española ganadora del Cervantes, creo que ganó el Cervantes, Ana María Matute. También analizas un cuento de José María Eca de Queirós y trabajas con Borges y con Benedetti. Creo que son todos los autores que estás tratando en este libro y que nos produce un menú muy interesante y una visión muy interesante sobre la literatura hispanoamericana. ¿Qué nos puedes decir sobre este, tu cuarto libro que tenemos el honor de publicar nosotros con Sultana del Lago Editores? Sí, mira, estos ensayos se van articulando desde las inquietudes primero intelectuales, de lecturas que uno va teniendo por ahí a la mano, y que de pronto van apareciendo ciertas reflexiones, ciertas hermenéuticas que se van anotando por ahí como frases, ideas que te parecen interesantes, y a ello le vas sumando comentarios, aspectos críticos, y de ahí se va configurando este tipo de lecturas de autores significativos en las letras hispanas. Algunos han sido bastante más difundidos que otros, y hay algunos que no son tan mediáticos o conocidos, como puede ser el caso del gran escritor José María Eca de Queiro, el portugués del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, me resultaba interesante hacer este tipo de propuestas de lecturas de autores importantes, algunos más mediáticos que otros no tanto. Entonces el ejercicio escritural iba por esa línea de relevar también algunos autores no tan reconocidos o conocidos masivamente, digamos. Claro que sí. Mira, vamos también a pensar en que algunos de estos escritos son estrictamente académicos, o hay otros que nacieron solamente del deseo de publicar el libro. Sí, mira, algunos textos tienen alguna matriz académica, claro, sí, tienen esa textualidad, digamos. Algunos de ellos fueron publicados por ahí antes en algunas revistas de acá de Latinoamérica, pero la mayoría son textos inéditos para el libro, digamos. Entonces la composición de los textos es diversa en ese sentido. Bueno, les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos hablando con Mauricio Rojas Gess, quien es uno de los autores de nuestra Sultana del Lago Editores, y nosotros hemos publicado de él 2 libros, uno titulado Formas microscópicas, un poemario, y el otro titulado Ensayos y notas de literatura iberoamericana. Ambos pueden ser adquiridos en nuestra librería Puerto de Libros,
Pueden consultarnos a través de Instagram, @Puerto de Libros, o nuestra página web, puertodelibros.com.be. También están disponibles en Amazon y en Google Play Book para toda Latinoamérica y el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente 2 minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa, aquí en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento del programa. Todavía no se pongan tristes, nos quedan 12 minutos para conversar con nuestro invitado de esta noche, con Mauricio Rojas Gess, autor de 2 libros en Sultana del Lago Editores y otros 2 libros que publicó en Chile. Me gustaría mucho saber en qué estás trabajando ahorita, Mauricio. ¿Cuáles son las búsquedas literarias que te quitan el sueño en este momento? Sí, ya estoy próximo a terminar un libro. Estoy haciendo una investigación sobre el ensayo como género literario. Se llama tentativamente El ensayo en su conformación. Unas propuestas que yo hago ahí, primeramente analizo a importantes estudiosos del ensayo como George Lukács, Max Benz, Teodoro Adorno, Pedro Ullón de Haro, teóricos del ensayo. Luego también me interesa analizar a Edgar Allan Poe, la filosofía de la composición, y a Alexander Baumgarten, que tiene un texto interesante de estética, meditaciones filosóficas en torno al poema. Entonces, de esa parte del libro que estoy ya terminando, hago un análisis, un recorrido por ello, y después en los otros segmentos hago unas propuestas de qué es el ensayo en cuanto a género literario. Bueno, ese es una de las fuentes inagotables de la propia literatura, ¿no? Yo a veces decía que la literatura tenía, en comparación de las otras artes, una cualidad difícil de entender, ¿no? Por eso es que es tan difícil de atrapar. Yo planteaba que la literatura tiene la capacidad de ser y de reflexionarse al mismo tiempo. En el momento en el que tú lees literatura, estás leyendo el cuerpo de la obra y al mismo tiempo estás analizándolo. Quizás no pasa lo mismo con las otras expresiones artísticas. Cuando ves el cuerpo de la obra de una pintura, te encuentras con que la pintura es en sí una serie de elementos que son las herramientas propias del mundo pictórico, los colores, las formas, las texturas, los trazos, pero necesitas la palabra, el instrumento de la palabra, para analizarlo. Lo mismo va a suceder con la música. Más allá de las notas musicales, tenemos que utilizar las palabras para poder describir y analizar la música. En cambio, la literatura tiene su propia fuente y es su propio material que va a servir para analizarla. Y por eso es objeto y es referente de ese objeto al mismo tiempo. El ensayo, alguien decía que los géneros literarios podían dividirse por preguntas, y decía que la poesía respondía a la pregunta ¿cómo decir? Si sientes algo o una rosa, ¿no? Es decir, ¿cómo decir una rosa? Pensando en Huidobro. La narrativa respondía a la pregunta ¿qué pasó? Tienes una rosa, pero ¿qué pasó con la rosa? La dramaturgia respondía a cómo pasó. No importaba tanto el qué pasó, sino cómo pasó, en qué momento se movió la rosa de sitio. Pero el ensayo hacía una pregunta completamente diferente para responderse a sí mismo. Y esa pregunta era cómo entender. Y cómo entender la rosa puede ser un maravilloso ensayo literario. O cómo entender Latinoamérica, cómo entender un poema, o cómo entender a un autor.
cómo entender. ¿Qué podrías decirnos tú, que ahora estás estudiando ese frondoso género? ¿Qué podrías decirnos sobre el ensayo? ¿Cómo definir el ensayo literario? A ver, el ensayo. Yo considero que el ensayo escribe dos textos al mismo tiempo. Uno de ellos está fundamentado en el referente, y ahí puede ser un aspecto de crítica, un aspecto de juicio, que realiza una intertextualidad con otros textos que le anteceden y que le preceden, por cierto. Esa es como una entrada del ensayo en una parte, y la otra faceta del ensayo es que es una propia construcción literaria el ensayo, en su forma. Tiene una propia estética también. Hay un discurso estético a través del ensayo que se va proponiendo. Y en ese sentido convergen estas dos líneas de pensamiento en el ensayo. Por ahí hay una aproximación. Y en Latinoamérica, hablemos, te estoy casi que interrogando sobre este libro nuevo, pero creo que me parece un tema muy interesante. ¿Cómo ves el ensayo en Latinoamérica? Tenemos a un gran exponente, a un Octavio Paz, ¿no? Que su premio Nobel, si bien él es un gran poeta y el libro, el poema Blanco, es uno de los grandes poemas de nuestro idioma, o El Cántaro Roto, o Piedra de Sol, son poemas inigualables. Bueno, no hay que decir que su premio Nobel fue exclusivamente por esos grandes poemas, sino más que todo por haber escrito El Arco y la Lira, por haber escrito Los Hijos del Limo, por haber escrito La Llama Doble, que son ensayos que de una robustez maravillosa. Si a mí me preguntan por qué recibió el premio Nobel Octavio Paz, yo diría que fue por ser un gran ensayista, que son sus libros más consolidados. Pensemos en el monogramático, o El en laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Bueno, imagínate, se me olvidó ese maravilloso y fundamental libro para entender a México y entender la literatura latinoamericana. Háblame del ensayo en Latinoamérica. Pienso en Octavio Paz, pero también te puedo decir un venezolano, Mariano Picón Salas, ¿no? Que este año cumple 100 años de haber nacido, y que su ensayística logró definir la idea de lo que somos como venezolanos, y entender nuestra relación con el mundo, a pesar de ser un narrador y ser un hombre dedicado a la literatura. Bueno, su forma de abordar el ensayo le permitió también profundizarse sociológicamente, por más de que él se sintiese siempre escritor. O pienso en el propio Borges, ¿no? Que tenía esos guiños entre ensayo y narrativa. Háblame del ensayo en Latinoamérica. ¿Cuáles crees tú que serían buenos referentes para leer y para formarnos en ese género? Sí, mira, ahí tenemos una tradición interesante ahí en nuestra América Latina de ensayistas. Está Roberto Fernández Retamar, por ahí por Cuba, con José Lezama Lima, que incorporan interesantes propuestas del ensayo. Lo mismo que tú nombrabas, Picón Salas. Tenemos un precursor como Andrés Bello también, venezolano, que después recaló en Chile y fundamental acá en la formación de la Universidad de Chile, del pensamiento acá en Chile. Hay una tradición interesante, Ricardo Piglia, por ejemplo, de la Argentina. La misma Beatriz Sarlo, más antiguamente José Enrique Rodó. Y sí, tenemos buena matriz discursiva en el ensayo nosotros en Latinoamérica. Mira, me quedo con la idea de Rodó, ¿no? Uno de los autores clásicos de nuestra literatura latinoamericana, y su obra fundamental es un ensayo, porque Ariel, esa obra fundacional del espíritu latinoamericano moderno, no es sino un ensayo. No hay otra forma de entenderlo. Así es, exactamente. Y logra mezclar poesía, logra mezclar narrativa, logra hacer esa idea también de los románticos del género total. ¿Será el ensayo del género total del nuevo siglo?
Claro, el ensayo es una forma interesante y a la vez enigmática. ¿Cómo el ensayista y por qué se va involucrando en otras textualidades para finalmente proponer su propio texto? Y también cómo se van articulando toda esta polifonía de los que hablaba Mikhail Bakhtin a través de la palabra, en estos discursos polifónicos. Qué maravillosa conversación hemos tenido hoy. Me gustaría cerrar con alguna recomendación, que nos hables de la literatura chilena contemporánea. El problema de nuestra literatura es que quizás en los años 60 y 70 hubo una necesidad de conformarnos como bloque cultural y de repente la actualidad literaria se convirtió en la actualidad literaria de todos los países. Pero los años 90 y el neoliberalismo, que tanto nombramos al principio, bueno, volvió otra vez a buscar estas identidades nacionales hasta egoístas, ¿no? Y comenzaron de nuevo los problemas limítrofes y comenzamos otra vez a tener, a vernos cada uno dentro de nuestro propio ombligo, y quizás eso no nos llevó muy lejos, pero lo que sí pasó fue que nos invisibilizamos y nos incomunicamos. Y cuando alguien pregunta sobre la literatura chilena, tú preguntas literatura chilena contemporánea y te dicen Roberto Bolaño, que tiene 10 años muerto, o un poco más, ¿no? O piensas en cualquier autor y decir, yo puedo decirte que me gusta mucho la poesía de Zurita, aunque no estoy de acuerdo con sus ideas, pero Zurita es un hombre de 80 años. ¿Cuál es la literatura chilena contemporánea? Sí, mira, hay alguna propuesta en lírica. Te puedo nombrar a un interesante poeta chileno que se llama Héctor Hernández. En narrativa hay una mujer que se llama Andrea Jeptanovich, que tiene unas novelas interesantes, escenarios de guerra, geografía de la lengua, monólogo en fuga. Y sí, hay algunas propuestas literarias interesantes en Chile, como en diversas partes de Latinoamérica, digamos. Lo que pasa con El mundo para soldar en Bolivia y entre otros lugares. Siempre hay en este vasto océano literario voces interesantes que van apareciendo. Los mismos autores de Sultana del Lago, hay varios poetas interesantes, también narradores. Esperamos que Chile no se rinda y que quiera ir por el tercer premio Nobel. De verdad deseamos seguir leyendo a los grandes autores chilenos. Y te agradezco muchísimo el espacio que nos pudiste brindar para conversar sobre tus libros, sobre tu literatura, sobre tus ideas. Espero que podamos repetir esta conversación en un futuro, y a todas las personas que quieran contactarte, por favor, dale tus redes sociales. Sí, mira, no soy muy asiduo de las redes sociales. Soy un poco un escritor más a la antigua. Por ahí tengo WhatsApp y nada, por ahí por las editoriales de repente son más activos con las redes sociales, los libros que se van generando también, pero no tengo muchas redes sociales, no tengo Instagram ni Facebook tampoco. Bueno, no te culpamos. Sigue escribiendo, amigo, que seguiremos publicándote. Es hora de despedirnos, y a todas las personas que nos escucharon, esperamos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Fue un placer compartir con ustedes esta noche, y como siempre les digo, por favor, sean felices, lean poesía.